Hola, bienvenidos a HM Talks, donde H and M are heart and mind together, el corazón y nuestra mente juntos para encontrar respuestas, ¿no? Esa es la Sí, idea. Estoy aquí con Sherman, hola Mari. disfrutando nuevamente un nuevo capítulo con ustedes y nuevamente bienvenidas las preguntas al final y bueno, aquí estamos. Hoy día, ¿qué Sí. vamos a hacer? Bueno, hoy día con Mari habíamos hablado que nos gustaría mucho hablar de un capítulo, ¿cierto?, sobre multilingüismo. Exacto. Los pros y Y los contras. sí, y me gustaría que quizás habláramos tanto nosotros como personas que hemos tenido que aprender un idioma y además también hablemos desde nuestras carreras, lo que hemos aprendido, lo que hemos visto. Claro. Yo creo que hemos discutido bastantes temas que a lo mejor a papás que están criando hijos bilingües podrían servirle, o quizás para alguien que está aprendiendo un idioma, que esté un poco inseguro sobre si lo está haciendo bien o no. Queremos compartir quizás en la experiencia. ¿Sí? Claro. Partamos por definir que hay distintos nombres para el nivel de lenguaje que aprendemos. O sea, prefiero la lengua materna, que es la lengua de emociones, esa lengua cuya, cuyas canciones tu mamá te va a cantar cuando eres bebé Ujú. o tu papá. Y que son finalmente es la lengua, el lenguaje que va a permanecer como el lenguaje a través del cual vas expresando más tus emociones. Ya yo lo he vivido con mis 3 hijos y me parece muy importante entender el concepto. ¿Qué entiendes tú, por ejemplo, Germán, de mother tongue, la lengua materna? ¿Qué es lo que es? Ya, uno puede pensar quizás que es como la lengua que te dio Primera. nacer, pero en realidad yo lo aprendí de una profesora que hablaba que la lengua materna precisamente es la lengua que tu mamá te habla, que en el fondo es la primera lengua a la que uno se expone. Y no necesariamente la lengua de instrucción. La Ajá. lengua de instrucción es la primera lengua, la lengua en que tú te sientes confortable haciendo un discurso espontáneo, por ejemplo. ¿Ah? ¿Verdad? Interesante. Entonces, por ejemplo, en el caso de mis hijos, la primera lengua es el francés porque se educaron en francés, la segunda es el inglés, pero la lengua materna sigue siendo el español de mis 3 hijos. Sí, eso tiene sentido. Mi lengua materna es el español, pero ahora casi hablo francés todo el día. Claro. Y Pero si te martillas un dedo, ¿en en qué te sale español. el garabato? En español, po. En español de Chile. Aunque ahora estoy empezando a palabrear en francés. A veces se sale la otra SH. Sí, En vez de Chile sale chi. de Chile, de Chile. Claro, pero sabes que los garabatos en francés son que shows. Sobre todo lo del Quebec, Sí, son muy buenos. porque es interesante ese tema del punto de vista sociológico. Todos los garabatos en el Quebec son relacionados con la religión. Sí, A mí me llamó mucho la atención eso. sí. Es Sí. como, por ejemplo, el equivalente del español de España cuando los españoles dicen hostia, Hostia, la hostia, ¿cierto? Bueno, hay uno parecido aquí que precisamente habla lo mismo. hosti. Es hostia, hostia. Sí, Pero ¿verdad? Se sí, me había olvidado que en España también, pues. sí. Y Sí. yo creo que en el fondo la gente utiliza o quiere como, ¿cómo podríamos decirlo? Como una rebeldía Sí, contra la religión, ¿o qué onda? No cacho. o sea, yo lo pienso de esta manera, como lo sagrado transformarlo en banal. Ah, No sé, quizás. mm. Por ejemplo, hablemos también, si hablamos de los garabatos, por ejemplo, tú sabes qué significa la F-word, de dónde viene en inglés, ¿no? La verdad es que no sé. ¿No? No, Mari, ¿me estás? te juro que no sé. O sea, lo repetí algunas veces en furia, Claro, en momentos de furia, pero pero vamos a hacer no. un paréntesis, análisis lingüístico, de lo que cuenta la historia. La palabra fuck, como una grosería, ¿cierto? Significa fornicate under king consent. Es decir, que en aquella época contaban que como el rey tenía derecho a tomar a las mujeres como él quisiera, si tú lo hacías bajo el consentimiento del rey era como diferente, una cosa así yo escuché, y eso se transformó en una mala palabra.
Oh my God. No, estoy aprendiendo Sí, algo nuevo. aprendiste algo nuevo, ¿cierto? Sí, Pero déjenme decirles que Mari, además dentro de sus múltiples tareas, ella es traductora de inglés. Entonces es ella verdad. tiene un Sí. nivel de inglés muy bueno. Así que me sorprende que no haya escuchado eso. Mis traducciones son un poquito más elegantes, sobre todo cuando empecé a trabajar para una compañía que trabaja con el gobierno federal, sobre todo en el área de agricultura. Claro que los animales también practican ese verbo, sobre todo cuando la exportación es de semen vacuno. Te creo. Ay, señor. ¿Te ha tocado traducir cosas así Sí, raras? sí, sí, cosas bien raras. Tuve que llamar a una prima que es ingeniero agrónomo en Chile para que me ayudara con la versión hispana de ciertos términos. Sí, sí, ha sido bien, Wow, qué bien interesante. específico. Es que a mí eso es lo que me gusta de la traducción en el fondo, es tratar de equilibrar un mundo con respecto a otro. Yo tenía un profesor que él era italiano, pero él decía que no le gustaba leer las obras traducidas de los autores, Ujú. porque él decía una frase, y perdonen mi italiano aquí, traduttore traditore, que Oh, eso significa que traductor, traidor. sí, una traducción es traicionera. Oh, está bueno eso. Sí. Está buena la Y terminología. de alguna manera yo creo que si hablamos de, y aquí perdonen los lingüistas, ¿cierto? Perdonen, aquí estamos dos personas simplemente tratando de hablar desde nuestra perspectiva, ¿cierto? Seguramente si eres lingüista y estás escuchando este episodio, ponen en los comentarios qué opinas al respecto. Pero sin duda, bueno, el lenguaje está asociado a una evidencia, a una emoción y también a variables socioculturales. Absolutamente, sí. Uno empieza a pensar en un idioma en un principio y después, con el tiempo, yo creo que uno, no sé si te pasa, pero yo ahora siento que cada vez distingo menos cuando pienso en español o en inglés, francés. Yo digo como es, solamente estoy pensando. Mira, hay varias cosas que he descubierto con esto del aprendizaje lingüístico. Número uno, que uno no sueña en palabras, uno sueña en imágenes. Ujú. Porque hay gente que me pregunta, ¿cuando sueñas lo haces en inglés o en español? La verdad es que no sueño en palabras, sueño en imágenes, en situaciones, Al despertar no te puedo decir en qué idioma era. Ahora, al haber hablado toda la vida inglés, desde los 17 años, evidentemente el inglés está continuamente ahí peleando con los otros dos. Claro. A veces, ahora yo, tú sabes que antes vivía en el sector anglófono de Montreal, porque Montreal, en la zona oeste, es mucho más anglofona, aunque ya es más bilingüe que hace 20 años, pero en la zona este es mayoritariamente francófona. Bueno, yo me acabo de mudar del oeste para el este y ha sido todo es como si me hubiera mudado de Santiago de Chile a Río de Janeiro, aunque el calorcito me hubiera caído mejor allá. Oh, sí. Mándenos un poco de calor, por favor, aquí. Ha sido demasiado duro este invierno, el más duro desde que vivo en Quebec. Bueno, para ti con mayor razón, que llevas como 5 años, ¿cierto? Más Sí. duro, porque muchas temperaturas de -20 y menos este invierno. Bueno, básicamente me di cuenta aquí que estaba viviendo por primera vez en francés 100%. O sea, hablo inglés una vez a la semana, más o menos. Casi todo el tiempo estoy hablando en francés, lo cual me ha ayudado para mejorarlo. Pero concretamente me di cuenta que ya cuando la gente me pregunta en qué sueño, yo no sueño en idioma, ¿ya? Pero sí hay en mi cabecita, sí, cuando voy a hablar con alguien es como si el inglés y el francés estuvieran dando puñetes. A ver Ah, quién sí. gana, a ver quién gana. Y a veces estoy hablando una frase entera en francés y me sale una palabra en inglés sin querer o viceversa. El español ya como que es el lenguaje así que domina, es como que te dice, jajaja, me está ahí Sí. arriba mirando. ¿Sabes qué a mí me pasa? Que, y bueno, quizás hablando un poco de lo que he leído con respecto al tema cognitivo del lenguaje, bueno, el lenguaje, además de ser una función que tiene que ver netamente con la producción y la capacidad de comunicarse, también tiene un componente asociado a la memoria semántica. Y la memoria a corto plazo. Sí, y la memoria a corto plazo y la Muy, memoria de muy trabajo, fuerte, sí. muy fuerte. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa que doy clase y de repente una palabra me fluye o se me viene a la mente más fácilmente en inglés o en francés. Porque estudiaste un ramo en ese O ni contexto, siquiera, ¿sabes no ni qué? Yo siquiera no eso. sé, sino es que, por ejemplo, a veces me cuesta mucho utilizar palabras en español muy técnicas. Se me olvidan, entonces Claro. estoy así como como buscando mis palabras.
Y yo creo que eso se debe un poco a que como uno aprende un idioma nuevo, su mundo, su diccionario se amplía. Y además cuesta más encontrar la palabra, precisa. Me pasó a mí cuando estaba estudiando sociología en la universidad, que tuve un profesor que había nacido en Estados Unidos y hablaba sin acento el inglés, pero un día descubrí que era peruano. Ah. Entonces me sentí tan contenta que iba a poder hacer un paper académico en español. Lo fui a ver a él, le dije, profesor, ¿me dejaría hacer el paper en español? Y el profe me dijo, si tú quieres, claro, bienvenida. Y ahí la luché haciendo ese paper. Y tengo que confesarle que fue uno de los que más me costó en la vida. Oh, Oh, que me costó, porque mi cerebro se ha acostumbrado al lenguaje sociológico más en español, sí. más en inglés. Ah, claro, me Entonces, imagino. yo sé que no me quedó tan bien el paper. El profe me dijo, mira, sí, buen trabajo, pero me di cuenta que me había demorado el doble en hacer un paper en mi lengua materna, porque no había sido la lengua en la que estudié sociología. Sí. Ya, aunque había sido mi primera lengua de instrucción, como que los idiomas, ¿no te parece a ti que fuera como así building blocks, así como si uno fuera arriba del otro? Porque yo en un momento, esto lo encontré fascinante. Primera lengua el español. Cuando aprendí el inglés hacía referencia al español en tu cabeza, ¿no? Ujú. Después la tercera, el francés. El francés no quería hacer referencia al español. Cuando yo quería decir algo, hacía referencia al inglés. Y la parte más interesante de todo es que yo tomé un curso de lenguaje de signos, porque en la Universidad de Concordia yo había desarrollado el programa para los estudiantes sordos y yo quería aprender lenguaje de signos, American Sign Language se llamaba, el que yo aprendí, porque hay el otro que te decía en otras oportunidades que se llama Langage de Signes du Québec, el lenguaje de signos del Quebec, que es diferente. Puede que hayan algunas cosas parecidas, ¿no? Pero es diferente. La cosa es que yo, lo cómico, es que la profesora de lenguaje de signos nos dijo, aquí en la clase no pueden hablar, no pueden decir nada oral, lo que quieran decir tienen que decirlo con signos. Y yo dije, voy a Mm, hacer el esfuerzo. Y bueno, mi tercera lengua había sido francés, y cuando yo estaba hablando con lenguaje de signos, que de cosas como esta, decir, por ejemplo, esto es nice to meet you, como a ustedes les voy a decir, nice to meet you. Ya, cuando no me acordaba de algo, por ejemplo, iba a decir nice to meet you, me salía en francés. Por mm, eso te digo, building blocks es como que vas poniendo fichas una arriba de otra y el lenguaje de referencia es el último. sí, ¿Te pasa? sí, sí me pasa. Bueno, a todo esto voy a hacer una aclaración. Posiblemente en el mundo hispanoparlante nosotros hablamos de lengua de señas. Y como tú Ah, sí, language sería lengua en lengua de inglés, es signos. como sí, como un false Ah, cognate que tú es un anglicismo que me salió, ¿ah? sí, exacto. Me Pero salió un sí, anglicismo. ahí el que seguramente conoce lengua de señas va a decir, ¿sabes cómo se saluda en lengua de señas chilena? A ver, Hola. así. Y hola, ¿cómo estás tú? Ah, Eso yo lo mira. aprendí. Bueno, yo también me interesaba mucho el tema de la lengua de señas, pero nunca he aprendido así a nivel que, por ejemplo, puedes tener tú. Pero No, me sí, hubiera gustado aprender mucho más. sí, Sí, no, mucho más. sabes que aprendí algunas cosas de la lengua de señas quebecoa. Por Ah, sí. ejemplo, nombre del país, Canadá, Canadá. Ah, Sí, sí. con la C, ¿cierto? Y después nos pasa lo U. Oh, no sabía. Y ¿sabes cómo se dice Alberta? No. Alberta. ¿Y a dónde aprendiste? Es una amiga de la iglesia me enseñó algunas palabras. No, genial. Yo Eh, me sé el abecedario entero. sí, yo también me lo ¿También? sé en algunas letritas. Ah, ¿Sabes qué me da risa? sé que Sí. Pues, sabes que yo conocí en mi voluntariado, ¿cierto? Religioso, una familia que era una persona sorda y contaban que su hijo, como se sabía el alfabeto, hacía trampas en los exámenes y le decía a los compañeros, la uno, la A. Oh my God. Y decían, Oh, a veces como me uno estoy puede ver, dando malas instrucciones aquí. bueno, cada quien hará con su conciencia lo que guste, pero el lenguaje abre el mundo y nos Sí, permite aprender. absolutamente. Y Sí. Yo sí, muchas veces le dije a mis estudiantes, porque había ese debate, ¿no? De aprender o no aprender una lengua. Como el Quebec, que es una prohibición de, el lenguaje ha sido politizado por razones obvias
bueno, distintas épocas históricas en que los francófonos fueron más dominados por los sectores anglos, en fin, todo eso, y evidentemente la defensa del... Nadie quiere que se pierda el francés, de hecho es una maravilla tener una provincia que habla francés dentro de un mundo norteamericano donde se habla mayoritariamente inglés, pero lamentablemente eso ha significado que han habido como muchos niveles de control con respecto a la lengua, ¿no? Y bueno, esto te lo decía por... No, Estaba estábamos hablando un acordando. poco de que el lenguaje abre el mundo, pero Son también llaves en el llavero, así le sí. decía yo a los chicos. Es los Ah, idiomas que tú hables son llaves en el llavero. Porque a veces había gente que se resistían un poco, decía, pero yo vengo de Toronto y ahora tengo otras prioridades. No. Decía, pero puedes tomar un electivo, puedes aprender francés y te vas con un poco, sí, buena idea, buena idea. Y le digo, son llaves en el llavero. Y es verdad. sí. Sí, Lo que sí tiene su contraparte. Por ejemplo, ahora que estoy trabajando en la clínica, ahí ya incorporé el uso del inglés al menos una vez a la semana. claro. Y a veces llego a la casa hablando inglés, pescado con francés, y es como, ay, como que la mente Sí. el cambiar el switch no es fácil. No, no es Yo me fácil. acuerdo una vez te mostré cuál era el ejemplo de ser bilingüe. Imagínense que ustedes están configurando su computador para cambiar el idioma y, por ejemplo, una parte del sistema se habla en francés, en otra se habla en español y se mezclan ambos. A mí me pasó que una vez quise cambiar el idioma al computador para arreglar una cosa. Por cierto, yo mi computador siempre en español, aunque esté en cualquier país, porque es para mí la lengua también de Pero le mi cambias el teclado. claro, pero sería mi lengua de instrucción el español, Sí, ¿cierto? Sí. sí. Entonces, con la Y tu que lengua pienso materna es la lengua que tu mamá te sí, cantó y te bailó en con eso. español también, Ya. sí. La cosa es que me acuerdo que decía: "Mari, mira, esto es la representación gráfica de ser bilingüe". Tenía una ventana que hablaba en español, otra en inglés, ¿Verdad? y tenía todo mezclado. Yo digo: "Ay, así me siento en este momento". Sí. Y un día me encontré a una vecina de aquí del edificio que me estaba hablando en francés. De repente me sale una cosa en inglés, me dio como, "Ay, disculpe". Pasa eso, pasa. Sí. Eso nos pasa. Hay un tema muy importante en la cosa de lingüística. Hablamos hace poco del language of attrition, el Ujú, lenguaje de atrición, sería la palabra en español, ujú. atrición. Sí, o El lenguaje que a mí me llamó la atención cuando trabajé con estudiantes con necesidades especiales, que empecé a notar, no hice un estudio formal como para confirmar esto, pero sí en mi mente me empecé a dar cuenta que había muchos niños, muchos jóvenes, porque eran jóvenes universitarios, con problemas de aprendizaje, por ejemplo, problemas de memoria de corto término, de corto plazo, que a menudo habían, los papás, por ejemplo, eran, no sé, diplomáticos que habían estado en distintas partes del mundo. O sea, el niño había estado expuesto a muchos idiomas, lo cual es bueno, por supuesto, a largo plazo. Ahora, en la etapa inicial en que el niño está formando el idioma, yo lo viví, porque pasó un poco con mis hijos, con uno de ellos en particular, que estuvo expuesto a 5 idiomas al mismo tiempo, ¿ya? Y pasa que la lengua de origen tiene que ser fortalecida, no puede retirarse. Por ejemplo, en el caso de un niño, suponte que un niño nació en Asia, ¿ya? Y llega aquí a Montreal y los papás le hablan inglés uno y el otro francés, y el lenguaje asiático queda por allá. Va a tener un impacto en la memoria a corto plazo, sí. porque hay una etapa del lenguaje, como tú sabes, que se llama lenguaje receptivo. Y esto sería interesante para cualquier padre que, por ejemplo, adopta un niño. Que si el niño nace en un país, ponte tú en Grecia, ¿ya? Y el niño escucha, no habla todavía, está en la etapa receptiva del lenguaje, o sea, está formando una base de datos lingüística, que es esencial porque es la columna vertebral lingüística de ese niño. Es muy esencial que nunca se le retire abruptamente ese idioma al niño cuando todavía está en la etapa de formar esa base de datos, o sea, la etapa del lenguaje receptivo. Por lo tanto, hay que respetar eso y dejar que el niño aprenda ese lenguaje y no quitarle, como pasa con muchos niños que se adoptan, que la lengua de origen se remueve. Sin querer, a veces los padres tienen que hacer cambios. Y en un caso como el Quebec, donde tú ves que uno siempre está hablando distintos idiomas, puede ser una cosa muy delicada para un niño que está en la fase receptiva del lenguaje. Después viene la fase expresiva, pero lo interesante cuando hablabas hace un poco rato de la memoria de trabajo y todo eso, es interesante porque es una etapa
en que el niño, aunque no, cuando no tiene todavía una base de datos formada, está formándola, es la fase como una esponja, ¿ah? Ujú. El niño todo lo que escucha lo va a guardar ahí. Sí, efectivamente, lo que yo sé del tema es que precisamente en el primer año de vida, y bueno, mientras va emergiendo el lenguaje, el niño va escuchando sonidos, va escuchando la fonética que la rodea y empieza a definir un poco, como tú dices muy bien, la base de datos, cómo decodifica los sonidos. Se ha visto estudios de chicos que después de un año ya no reconocen o no tienen la misma capacidad de identificar sonidos como lo hacían antes. A mí me acuerdo el estudio que había visto, pero muy interesante y yo creo que para cualquier papá que quiera educar a un hijo en un idioma extra, ¿cierto? Es bueno el consejo que tú das de que efectivamente Respetar la lengua materna. sí, porque en el fondo esa lengua va a ser el vehículo para desarrollar la habilidad de hablar, del lenguaje. Sí, exacto. Y la memoria a corto plazo, Ujú, porque es como, lo hablé con un profesor que era especialista en este tema, un profesor de McGill, ujú, y él me hablaba de que efectivamente el niño va absorbiendo todo porque no hay memoria de nada al nacer, ¿no? No tienes ujú, memoria de qué pasó antes. Por lo tanto, el niño empieza a absorber como una esponja todo lo que escucha, aunque no diga nada. Y el momento que el niño empieza a hablar, todo lo que escucha viene de ahí, de esas memorias, y está relacionado con la memoria. Entonces, hacerle daño a esa parte causa impacto en las matemáticas, por ejemplo, mm. en la memoria a corto plazo, que se usa mucho, ¿no es cierto?, en los cálculos matemáticos. Sí. Los No, cálculos. el bilingüismo es un caso, o sea, un tema interesantísimo. Con Mario habíamos compartido un artículo que se lo vamos a poner en los comentarios. Sí, ¿Te acuerdas que hablaba de cómo pasaba el bilingüismo en varios contextos de neuropsicología? El bilingüismo en la demencia, en el Alzheimer, sí. en el desarrollo del lenguaje. A mí me impresionó mucho cuando yo era estudiante en la Universidad de Concordia, estuve trabajando, cuidando a algunas personas de mucha edad que habían estado en el Holocausto. Fue una experiencia muy fuerte. Y ellas venían de muchas partes porque en Quebec llegó un barco, donde venía mucha gente de Europa, de Hungría, de distintas partes. Y, lo curioso es que ya, por supuesto, llevaban años aquí, habían vivido gran parte de su vida aquí, trabajado aquí y todo, pero volvían a la lengua de origen. Entonces, cuando me querían contar algo, me lo hablaban en el idioma que habían. Ah. Me llamó mucho la atención. Era como si hubieran bloqueado lo que habían aprendido después. Sí, en este artículo que te mencioné, lo que alcanzaba a leer, hablaba de que qué pasa en pacientes con daño cerebral que son bilingües. Generalmente las habilidades, ya sea de gramática o de componer una frase, se conservan más las del primer idioma. Porque al M- parecer fuera que el Mira, segundo idioma es como una adherencia, ¿cierto? Como tú dijiste, building blocks, y pareciera que queda menos arraigado. mira, claro. Entonces, muy interesante el tema, yo creo Sí, que genial. da para mucho. Yo trabajé con colegas fonoaudiólogos, ¿cierto? Logopeda, bueno, no son exactamente lo mismo, pero speech pathologist. Siempre la pregunta era, ¿qué es primero, el lenguaje o el pensamiento? Qué Interesante. interesante, ¿eh? Sí, Yo no sé, yo soy más de la idea, y esto es un debate, pensamiento, yo sí, creo. yo también, siempre he pensado que más el Definitivamente el pensamiento. pensamiento. Porque uno piensa, es lo que te hablaba del sueño. El Sí, sueño no hace referencia a las palabras, hace referencia a las experiencias. Entonces, cuando alguien te dice, ¿en qué lo soñaste? Y esa pregunta me la han hecho varias veces, ¿en qué soñaste? Yo digo, soñé en las ideas, pero no en el idioma. sí. Es curioso, ¿no? Hablando del sueño, un saludo para mi familia, entonces voy a contar algo. En mi familia tenemos el hábito de hablar mientras dormimos. Así. Wow, ¿y te Esto has es, grabado alguna vez? no, pero por ejemplo, yo escuché una vez a mi papá durmiendo y estaba cantando un tango ¿Así? y yo quedé Un sorprendidísimo. tango. La cosa es que a mí me han dicho que, bueno, yo comenzaba hablando de noche en inglés, o sea, en español. Después cuando empecé mi voluntariado, mis compañeros mis roommates, ¿cierto? Que eran algunos estadounidenses, decían que yo a veces hablaba en inglés, Así. sí. Y ahora me dicen que hablo francés. Pero tú desde chico que empezaste a aprender inglés, ¿verdad? Sí, pero no fue una enseñanza No tan era permanente así. significativa. Ah, ya era Yo ligero. diría que mi mejor época de aprender inglés fue en la universidad, cuando tomé un curso muy especializado.
Y después cuando en mi voluntariado practiqué con mis compañeros de misión que eran de Estados Unidos y después me decían que yo tenía un acento de California. ¿Por qué? Porque uno de mis compañeros con el que más viví, ¿cierto? Él era de California, de San Diego. Entonces yo hablaba inglés de California. Y yo así como, y bueno, ahora me río porque ahora yo identifico muy bien los acentos. Por ejemplo, uno identifica el acento quizás estadounidense, el británico, el australiano, el de la India. Es muy fácil, sobre todo cuando uno empieza a conocer. Sí, es verdad, sí. Algo que a mí me pasa cuando yo hablo de aprender idiomas es que muchas veces uno tiene que aprender a pensar distinto. Por ejemplo, todos los que han estudiado francés quizás y son hispanoparlantes, una de las cosas que más me sorprendió a mí es que yo tenía que dejar de leer la última letra. No había caso conmigo, me costó A mí me mucho costó al muchísimo. principio. Sí. Entonces, todas las letras E al final generalmente no se leen, solamente dos vocales se leen. Por ejemplo, no sé, bueno, las combinaciones también, pero bateau o, Bateau. claro, o canoa, como canoa, se escribe C-O-C-A-N-O-T, canot, Mira, pero uno dice cano. Cano, claro. O por ejemplo, no sé, yo estudié filosofía, el filósofo se llamaba René Descartes y ahora es René Descartes. Exacto, porque si no te caspa. Y lo más terrible cuando uno aprende un idioma es que tiene que aprender a pronunciarlo bien. Y no por un tema, Yo cuando recién llegué a Canadá, estaba con mi pareja y él quería tomarse una cerveza y como él sentía que mi inglés era mejor que el de él, me dice, pide una cerveza. Bueno, para hacer la historia corta, terminé pidiendo unos. Ah, estaba recién llegada. claro. Explícanos cuál es la diferencia. Es beer y beer. Bear. Es bien diferente. Por poco la chica me trae un oso. Y cosas que a lo mejor uno tiene que empezar a acostumbrarse a distinguir. Por ejemplo, a mí me pasa mucho, tengo muchos problemas en el francés con la B y la V, porque yo para mí toda la vida en español he dicho B, ni siquiera una de las dos bien marcada. Y me pasó que en mi trabajo hace poco yo tenía que hacer una pregunta y la frase decía, ¿Qu'est-ce que ça veut dire la vie fait le moine? ¿Qué significa que el hábito hace al monje? Pero yo en vez de pronunciar hábito, O produje sea, la vi vida, como la vida, vida. claro. La vi en vez de la vi. Ah, claro, Y la por vi. eso mi evaluado, ¿cierto? Tuvo problemas para contestar, fue culpa mía. Y yo dije, chuta, tengo que practicar más el francés en ese sentido. Bueno, cosas que uno va aprendiendo. Bueno, en todo caso, en inglés también la diferencia entre la B corta y la B larga, como decimos en Chile, o la V y la B, Ujú. es bien marcada. Como yo me acuerdo que estaba recién llegada a Canadá y yo pedía, ¿dónde está el bus stop? Ah, el bastón. Y el pobre compadre que trataba de ayudarme me decía, I'm sorry, what did you just say? Yo repetía, pero claro, no me entendió si lo que había que pedir era un bus stop y no el bus stop. Claro, claro, sí. Miren, y aprender un idioma, en el fondo, no implica tener que hablar ciútico porque uno quiere, no. Es porque realmente, si no, no te entienden. Oye, y mi hijo mayor, cuando era pequeño, yo creo que tenía como 10 añitos, el pobre, yo creo que se pasó. Espérate un segundo, vamos a detener. Bien, después de un desperfecto técnico, Sí, cuéntame la historia la que... historia que, esta historia mejor me río ahora, pero cuando recién llegué al Quebec y estaba haciendo esfuerzo para aprender francés, por supuesto los niños que tuvieron la opción de ir a inglés o francés y que yo elegí mandarlos a la escuela francófona, aprendieron rapidísimo, los niños aprenden muy rápido, en 3 meses estaban hablando francés súper bien. Y mi hijo mayor, eh, yo le pedí ayuda con mi pronunciación. Pero bueno, para hacer la historia corta, le voy a decir que ya no hubo caso. Lo de primo o cojín, me quedo con decir el hijo de mi hermana o el hijo de mi tía. El hijo de mi tía para el primo, porque si no, todo el mundo pensando que lo que ando buscando es un cojín.
Ahora Son ahora que de tú los me cuentas, pelos. es que ahora que tú me cuentas me empiezo a dudar. Eh, Cousin, cousin. sí, Para mí son iguales. cousin es, primo Y y cojín, cojín es cousin. No, no sé. Ah, cousin, me cousin. traumaste, Mari. Yo lo agarro y digo, ¿me puedes traer un cojín? Que si no, no hay caso conmigo. Sí. Eso sí, ya me di por vencido. Bueno, ahí saludemos a mi profesora de francés, espero que no esté desilusionada. Ajá. Sabes que a mí me No, pasó que distinguir la U de la U, así eso eso cuesta. a mí me cuesta. Y eso es muy complicado en francés. Por ejemplo, en vez de decir merci beaucoup o merci beaucoup. No, eso Nunca digan. nunca digan eso, ¿ya? La diferencia es dar muchas gracias o decir qué lindo culo tienes. No, o sea, sin duda, en el idioma, y uno tiene que aceptar que cosas como esta van a pasar y Exacto. tomarlo con humor. Sí, no ¿Qué queda de otra otra. cosa del francés o de los Hay varias idiomas? cosas así complicadísimas. Sí, bueno, pero yo creo que, mira, a veces la gente por tener miedo a cometer esos errores se quita la Sí, oportunidad hay de que hablar. repetir y repetir nomás. Ahora hay mucha tecnología para ayudarlos, no como en la época que yo llegué, que andaba yo con mi, yo le había puesto cuyitas. Mi diccionario que todavía lo tengo, recuerdo. Mi diccionario en papel, en inglés, español, lo andaba rayando aquí. Y, cuyita, ¿dónde está mi cuyita? El cuyas. Claro. Cosas como esas eran increíbles. Sí. Oye, de lo que tú has aprendido, ¿qué consejos quizás darías a los papás que están en un ambiente multicultural en casa o con más idiomas? La primera cosa, he visto demasiadas familias hispanas, varias que recuerdo en este momento, que pensaban que hacían lo correcto diciéndole a los niños, en esta casa no se habla nada más que español, pensando que con eso están salvando la lengua materna. Déjame interrumpirte en algo. Ah, sí, perdón. Hay una tendencia, o sea, un meme se volvió literal. No sé si escuchaste hablar de la doctora Polo. No, Ah, ¿cuál meme? A ver. no, que hay un episodio donde una chica, una inmigrante en Estados Unidos, que era colombiana, Ya. tenía que hablar español en el programa, pero no lo podía decir. Entonces ella entró y dijo, hi, good morning. Y la doctora Polo, que era una jueza, así, una mediadora, dijo, no, aquí no hablas ningún inglés, aquí hablas todo español. Pero lo dice muy chistoso, no sé cómo repetirlo, pero dice, no de ningún jalo, aquí tú hablas español. Y era un caso interesante porque como tú dices, a veces la gente por quizás el temor de que lo escuchen hablar Sí, en otro idioma, también hay una carga social al respecto. sí, hay varios aspectos a considerar. El primero es que nada que se obliga es muy buena onda. O sea, tú impones algo y los niños van a tener como una resistencia. Apenas des vuelta la espalda, el niño va a estar hablando el idioma que tú no quieres que hable. Ujú, Por lo tanto, hay que estimular, no reprimir. Yo a mis hijos, yo me siento muy orgullosa porque hablan español como nativos, como si hubieran nacido en Chile, la verdad. Y, y es porque nunca los obligué, sino que los felicité. Yo podía estar con mi mamá hablando en el teléfono y decía, mamita, estoy tan orgullosa. Los niños hablan tan bonito el español, parece que hubieran nacido allá. Y ellos escuchaban, entonces ellos se sienten halagados y tratan de fortalecer eso. ujú, Y siempre respetando que ellos tenían amiguitos, por ejemplo, que no hablan español. Entonces, cuando vengan los amiguitos, tienen que hablar con ellos en el idioma de ellos por respeto y valorar que rico nuevamente los idiomas son como llaves en el llavero, así que mientras más aprendan, perfecto, pero traten de no mezclar, traten de básicamente respetar el espacio en que se habla. Y eso es una cosa, los espacios están ligados al idioma. Por ejemplo, los niños a menudo con una abuela hablan el lenguaje familiar. Después en la escuela saben que el lenguaje de instrucción, el lenguaje materno, que todas esas cosas hay que respetarlas y es súper importante. No imponerle. Me acuerdo de una historia bien triste cuando yo trabajaba en la universidad. Me llegó un chico que era irlandés, un chico alto, con un look muy irlandés, y cuando ve mi nombre, hispano, me dice en un inglés, en un español así bien frágil, me dice, ¿usted es hispana? Sí, le digo yo soy de Chile. Yo también. ¿Verdad? Le digo, sí. Pero no más, no hablo más. Y yo le digo: "No importa, hablas un poco". No, y se pone así un rostro muy triste, dice: "¿Sabes que mi mamá?".
Este es el otro extremo. Ya primero digo, los imponen el español y está el otro extremo. Mi mamá nunca me quiso hablar español, Mm. siempre me habló inglés y ahora, imagínese, me dijo, hay como 23 países en el mundo que hablan español y yo me quedé, ahora podría estar hablando español con ustedes, me dijo, y no lo, pero le dije, toma un curso selectivo, puedes aprenderlo. Voy a intentar, me dijo. Me dio pena porque él Oh. sentía las ganas de hablar español y no lo dejaron. O sea, no hay que hacer ni lo uno ni lo otro, hay que simplemente estimular a los chicos cuando son pequeños. A que número uno, por ejemplo, con los abuelos a menudo, si suponte un niño nace aquí en Canadá, suponte un niño chileno que nazca aquí y vienen los abuelos a verlo. Esa es la mejor oportunidad para que el niño dialogue con los abuelos y ahí toda la familia trate de hablar el lenguaje de origen y que sea un estímulo y también llevarlo también al hogar, al país de origen. Acabo de escuchar la historia de un pequeño que tiene, creo, 4 años y viene llegando de Chile, y llegó fascinado y hablando frases enteras, porque no hablaba tan bien, por supuesto, si la mamá ya es segunda generación y va al colegio en francés, entonces ya el niño hablaba español con la abuela, pero no tan clarito, y ahora llegó, un par de semanas en Chile y llegó fascinado, Sí, sabes que la implicancia social del idioma hace que uno mejore también. seguro. Quizás cuando uno es inmigrante uno está obligado, ¿cierto? Pero yo me acuerdo del caso de un chico que evaluó en Chile. Él era, su papá era griego y su mamá era chilena, Así. pero ellos se conocieron en España. Entonces, bueno, el papá griego habla muy bien español y la lengua que se hablaba en casa era el español, pero el papá trataba de inculcar el griego. Y me acuerdo que él llegó para una evaluación porque tenía dificultades para expresarse un poco Expresar. en el lenguaje, pero también tenía un tema quizás más del desarrollo también, o sea, como algo más como un TDAH, algo así. Ya. Estaba recién mostrando quizás algunos signos de impulsividad en atención. Yo me acuerdo que traté de verificar cuánto manejaba él del español o del griego y el papá contaba que una vez cuando él llevó a su hijo, efectivamente, a su familia en Grecia, él empezó a hablar griego súper rápido, se inculcó muy bien. Una de las cosas que yo leía en este artículo que estamos hablando es que habla de que no es malo que los niños manejen más de un idioma, al No, contrario, es buenísimo. positivo porque aumenta la cantidad de objetos o elementos como simbólicos que puede manejar, ¿cierto? Y lo que sí es importante también entender que puede que no se desarrollen de la misma manera igual uno u otro. Algo que yo, por ejemplo, considero que los tipos de idiomas también influyen. El español es un idioma más transparente, se lee lo que se escribe, Es fonético. exacto. Mientras que el inglés, el francés tienen una ortografía muy diferente y eso genera muchas dificultades. Una colega que trabaja aquí me contaba que para enseñar francés aquí, para los que entienden francés, yo les puedo seguramente dar un ejemplo. La palabra monsieur, ¿cómo se escribe? MON, Se escribe en S. fonético monsieur, Sí, ¿cierto? Monsieur. Monsieur, exacto. Dice que a los mismos chicos francófonos, ¿cierto? Les cuesta tanto asociar que monsieur se escribe monsieur, que ellos tienen que repetir esa palabra, dejarla por escrito muchos, muchos años para que el niño la asocie. Entonces yo digo, efectivamente, una cosa es aprender a hablar un idioma, otra cosa es aprender a escribirlo. Sí, Sí. déjame contarte una anécdota muy cómico. Cuando mi hijo más pequeño estaba en la guardería, Ujú, la profesora hizo un juego para que los niños aprendieran letras. Y en un momento dijo que tenían que traer, y había puesto un elefante, no, había puesto un oso, como un oso grande de peluche que tenía como la boquita así abierta, y le decía a los niños que tenían que llevar al día siguiente un algo con la letra que ella decía, ¿no? ujú. Y en un momento ella dijo la letra E. Y cuando llega mi niño a la casa, yo le dije, lleva un elefante. Claro. Elefante es E. El elefante es E, no E. ¿Y sabes lo que digo la profe cuando iba a meter el elefante en la boca del oso? Le dijo la profe, sí, lo vamos a poner, pero se va a enfermar del estómago. Ah. Como para decir, parece que la mamá no habla francés aquí". Ay, qué loco. Ay, Dios.
No, no es tan fácil el francés. ¿Sabes que algo que me llama la atención es que uno construye? No sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa que cuando uno elige hablar con una persona, es difícil cambiar el idioma. Absolutamente, Sí. absolutamente, es súper difícil. A mí me pasa, por ejemplo, que cuando yo no hablaba tanto francés, yo hablaba más inglés, me hice amigos en Quebec que son francófonos, que hablan así muy quebecuato, pero conmigo hablaban inglés. Y cuando yo trataba de cambiar al francés con ellos, no me salía natural. Terminaba hablando en inglés con Yo ellos. cuando viví en Alberta tuve un pololo, como decimos en Chile, un novio. Novio no, porque son muy serios. Chile es muy serio hablar de novio. Tuve un pololo que era franco-albertano. Y Ujú. yo dije, que bueno, aquí voy a aprender francés. Lo malo es que este chico hablaba español. Así que no hubo caso y instaláramos el francés como lengua de comunicación. Era el español a toda hora. Sí, ¿no? Y uno construye después la relación, y sobre todo si habláramos de relaciones de pareja internacionales, que eso sí, Sí, uff, da para un tema interesante, eso sí. cómo uno construye la relación en un idioma. Sí, sí. A menudo es en ese idioma. Sí. Y es difícil cambiar, no se siente cómodo. Y cuando se divorcian, ¿qué pasa? Se quedó el idioma. ¿Sabes que hablando de eso, me acuerdo que en estos intercambios de idiomas que iba, un hombre me habló en español súper bien. Yo dije: "Hola, ¿y usted cómo aprendió?". Dijo: "No, que mi novia hablaba español". ¿De qué origen? No sé, latina, española, no sabemos, pero aprendió muy bien. Así. Entonces, realmente, ¿La Armada es la mejor escuela? exactamente. La Armada es la mejor escuela. Ok. Sí, sí, o sea, yo creo que sin duda, porque una persona que, bueno, comparte toda su jornada con alguien, ¿cierto? Se termina acostumbrando. Pero Ajá. sí, yo pensaba que era un invento mío esto de que a veces uno se siente más alive, se siente más como cómodo hablando un idioma en vez de otro. Estoy tratando de ver a ver qué otras puntuaciones aquí pusimos con respecto al idioma. En la familia, los tres idiomas. Aquí casi todos los hispanos hablan los tres idiomas, ¿no? Sí, Muchos, muchos. sí, es porque nos enseñaron el inglés, pero al final terminamos utilizando más el francés. Y si una persona piensa venir a Canadá, tiene que absorber la idea de que aquí hay dos provincias que son más bilingües que las otras. Y es New Brunswick, Nueva Brunswick y el Quebec, por Sí. supuesto. Pero para defender ahí el Quebec, el Quebec, su lengua oficial es el francés. Sí. No es bilingüe como New Brunswick No, claro. o Nouvelle-Brunswick. Ahora, si uno, por ejemplo, migra para acá y quiere seguir trabajando en su profesión, que le vaya bien, tiene que, por supuesto, venir con algo francés, pero además hacerse la idea de que eventualmente tiene que mejorar el inglés, que Sí. eso te abre muchas más puertas. Tiene que ser trilingüe, francamente, Sí, para que te vaya realmente bien en tu profesión. Por ejemplo, hay algunas donde es inevitable, o sea, en la salud, por ejemplo, sí, el inglés y el francés. Las dos. sí, sí. No, y bueno, uno termina utilizando más una que otra, uno va mejorando más una que otra. Sí. Yo ahora no sé si mi inglés o mi francés es la mejor lengua, porque últimamente Últimamente les da más al inglés, parece, ¿eh? sí he tenido que hablar más, sobre todo por mi trabajo, pero me da risa porque después llego cansado. Eso es algo interesante que quería mencionar. Es normal, yo siento que uno cuando habla mucho un idioma se canse, porque Claro. mucho Sobre todo ejercicio. cuando no es tu hábito, aunque sepas el idioma, te exige más. Sí. Oh, yo me acuerdo que las primeras veces que me exponía a contextos sociales donde había gente que hablaba, que no la conocía, que por primera vez le iba a aprender a escuchar. Uf, Hay una cosa que no me quiero olvidar de decir, que se le he comentado a muchas personas de distintos países que han llegado aquí como nuevos inmigrantes. Es que cuando un error que uno comete, cuando uno se siente fragilizado, en el sentido de que tú llegas de haber sido una persona a lo mejor muy sociable y de repente no hablas el idioma, te metes para adentro, ¿no es cierto? ujú, Y cuando empiezas a hablar el idioma un poco, te sientes un poco incómoda. Yo te digo porque yo llegué que hablaba inglés, pero no quería hablar inglés, quería hablar francés. Iba al banco y hablaba suavecito. ¿Va? Iba a decir, por ejemplo, es que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. Como ujú. si estuviera pidiendo un tremendo favor. El banco se hace plata conmigo, caramba.
Tenía que haber pensado eso. Soy En su vez de, cliente. claro, en vez de, yo soy su clienta o si voy a comprar un par de zapatos, está ganando conmigo. Así que yo al principio era como tímida y eso es muy común. Que la gente, claro, porque el no poder comunicar como estás acostumbrado a hacerlo te fragiliza, por lo menos a nivel de tu autopercepción. Por un rato, por lo menos, te sientes incómodo. Así que me di cuenta que no, que había que cambiar eso. Porque, ¿qué pasó? Que de la noche a la mañana yo estaba detrás de un escritorio y llegaba, a mí me tocaba atender, por ejemplo, estudiantes aunque no hablaran el inglés y hablaban francés y me entendían perfectamente. Pero era porque yo ya no usaba esa actitud vulnerable. Sí. ¿Me entiendes? Hay que mostrarse que uno, al final le decía yo, cuando ya me puse más segura de mí misma, decía, le llegaba a un banco, por ejemplo, decía, ¿qué prefiere usted? ¿Inglés o frañol? Ja, 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 ja. Claro. Como haciéndolo cómico en vez de hacerme como, ay, je parle pas très bien le français, ¿no? Mm. Te fragiliza eso. Yo creo que aquí la gente igual valoriza mucho que hagamos el esfuerzo de hablar Ah, francés. sí, Eso a mí me gusta también sí. de Quebec. Y la actitud cambia todo, porque yo me acuerdo que hubo un periodo de tiempo, quizás unos 10 años atrás, que particularmente en el barrio de Coteneix, que es un barrio aquí bastante multicultural, había por ejemplo, en las tiendas, ¿cómo se llaman las tiendas de esquina? De corner stores, los de Paner, El de Paná. ¿cómo se llaman en español? Yo no diría en Chile como los Los negocios negocios del chiquitos, barrio. de barrio, claro, negocio de barrio. Eh, Me acuerdo que habían las mesitas, ¿cómo? Ay, ¿qué me pasa Sí. con el español hoy día? Estamos hablando en español y estamos hablando de precisamente esto es lo que nos pasa a veces cuando tenemos que... ¿Sabes por qué? ¿Cómo se Porque, llama la parte, el escritorio donde te venden? ah, La vitrina, no, la no es vitrina. la vitrina, no, el... No me pasa a mí ¡Uy! sola. ¿Bien? ¿A qué nos referimos? Oh my ¡Uy! Se me God. fue la The palabra. counter. Sí, el counter, pero ¿cómo diría? No, tampoco el mostrador. ¿El mostrador? No, el No, mostrador es donde están las cosas atrás. Y me viene la palabra pupitre. No, eso no es. Eso, escritorio. Eso, bueno, ya nos vamos a acordar. sí, Todo el mundo entiende, estoy sí. segura. Pónganos la palabra que nos faltó en los comentarios. Bueno, habían letreritos que decían, en francés estaba escrito, decía, Je suis en train d'apprendre le français. Yo estoy en el camino de aprender francés. Por favor, no hable muy rápido. Hábleme lento para ayudarme. Y era muy lindo eso, Ujú. porque si llegaba una persona francófona, sabía que esa persona que estaba vendiendo ahí, evidentemente no hablaba bien el francés, pero estaba haciendo el intento. Y eso es lo que le importa al pueblo quebecois, y yo lo hallo perfectamente lógico. Sí, Que entiendan que la gente que viene aquí tiene que aprender francés. Esta es una provincia francófona. sí. A veces nosotros nos reímos un poco de los acentos tan marcados, ¿cierto? Que hablan a veces los inmigrantes, quizás. Distintas Pero en realidad lo circunstancias. importante es darse a entender. Ah, sí. Yo creo que lo más importante, estaba a punto de acordarme la palabra, pero se me fue. Yo creo que lo más importante cuando uno empieza a aprender un Mostrador, idioma, ¿no? no, no es mostrador, Vitrina, mostrador. uy, no sé. Por favor, pónganos ese palabrito por ahí. Yo creo que lo más importante es hacerse entender. No tenemos que preocuparnos de que, ay, que no sueno como una persona nativa. No, No, no somos jamás nativos. vamos a sonar No como un somos nativo. nativos, sí. Y los niños sí. Pero Sí, sí. los adultos, los que llegamos adultos, no. Sí, ¿no? Y aparte, lo importante es que me entiendan. Si yo hablo y me identifican como latino, bueno, genial, lo importante es ver que me entiendan cuando yo hablo francés. Que uno Y no está haciendo el decir esfuerzo. beaucoup o beaucoup, porque eso trae problemas. Ay, Ay, sí. Yo creo que es un desafío aprender un idioma y realmente también es una experiencia linda, te abre el mundo. Hablemos un poco de lo que yo siempre digo. El español tiene algo que a mí me encanta, sí. el te quiero, te amo. Ay, eso me importa hablarlo. Porque los niños cuando nacen aquí típicamente llegan contándote, tengo un amigo que yo amo tanto, pero malentienden el significado. Porque j'aime ça, j'aime la tisane. Me encanta la tisana, pero no querés que esté enamorada de la tisana tampoco.
Y la cosa es que, yo encuentro que en español tenemos esa diferencia verbal, y me he dado cuenta cuando voy a Chile que a veces la gente usa la mar como yo encuentro que no está correcto. Por ejemplo, hay el cariño y el amor filial, el amor de familia. A tu hijo te dice: "Yo te quiero, te quiero, te quiero". Pero a mí, no sé, corrígeme si tuviese que estoy equivocada, pero cuando yo digo: "Te amo", es otro tipo de amor, ¿no? Sí, una intensidad más grande. Ese Es es el un amor de problema. pareja, ¿no? Sí, o quizá un amor demasiado profundo como el del madre a una hija, madre hijo, Ujú. padre hijo, no sé. Pero querer, siempre entendí que el querer era familiar, Sí, digamos era que de en la familia. francés solamente existe el je t'aime. Je t'aime, claro, incluso para gustar. Sí, J'aime ça. claro, yo amo esto, me enamoré Sí. del micrófono. Para mí falta una palabra ahí. Sí, o sea, a gente acá, la gente dice j'aime bien Mm, para distinguir, no sé, sí, pero sí, como me pero gusta, lo quiero bien, sí, pero es complejo. A mí me gusta que en español tenemos sí, niveles sí. para expresar la Eso intensidad del sí, yo también afecto. opino igual. Sí, maravilloso. Algo que a mí me gusta, yo quizás para ir cerrando, una influencer que es norteamericana, mexicana, ¿Así? se llama Super Holly, seguramente mucha gente la conocerá. Ella explicaba cómo en inglés hay una riqueza para la palabra brillar. Por ejemplo, shine, cuando la luz se refleja. Ajá. Eh, la idea de beam, reflect, shine. No me acuerdo, pero ella explicó y en el fondo me dio a entender que cada lengua tiene su complejidad, tiene su manera de concebir el mundo y eso lo encuentro genial. Sí, sin duda. Influyen tantos factores hasta geográficos, culturales, no sé. Por ejemplo, a mí me cuesta decir la palabra, se dice tremor en Chile cuando hay un temblor, porque aquí la palabra que usan para temblores y terremotos es earthquake. Ajá, sí, o tremblement de terre. Sí, Y con nosotros la C tenemos más clarita. tenemos 2 palabras para eso. Hay Qué un genial, temblor, es como cuando el chileno va en el metro feliz leyendo el diario. Esa anécdota te la conté. ¿no? En una de mis viajes a Chile, iba yo en el metro y empezó a temblar. Y al lado mío iba una pareja australiana, ¿Ya? unos señores mayores, y iba varias personas paradas en el metro en Santiago, y había uno que estaba leyendo el diario, y todo el mundo siguió haciendo lo suyo, pero era evidente que estaba temblando, ¿ok? Y todo el mundo tranquilísimo. Y es verdad que cuando uno ha crecido en Chile no le tiene miedo a los temblores, ¿ah? No, Yo me acuerdo cuando niño los papás te despertaban, tú que estuviste metido en Chile y te acordás de esto, los papás si está temblando en la noche te despiertan y tú estás debajo del marco de la puerta y sigues chupándote el dedo, ¿ah? Y seguís durmiendo parado, pero sin miedo, ¿ah? sí. En cambio, cuando llegué aquí, yo decía, en mi país es Chile, dice, tu país es donde tiembla mucho, ¿no? Sí, tiembla bastante. Y de tanto escuchar esa cara de susto, cuando fui a Chile, o sea, los viajes que pegaba a Chile, si me tocaba un temblor, asumía el susto, porque ya me acostumbraban que si todo el mundo ponía cara de susto, y esa vez que vi a esta pareja australiana me hizo tanta gracia, porque la señora, ellos pensaban que nadie lo estaba entendiendo, y entonces ella le dice al marido, mi amor, le dice, está temblando, está temblando. Y él le dice, sí, sí, pero mira, ese hombre, a lo mejor no, le dice, ese hombre está con el diario en la mano. Entonces, y él dice: "Sí, pero yo sé que está temblando". Entonces, me daba pena porque estaban súper nerviosos, tanto así que metí la cuchara y les dije: "Tranquilo, es verdad que está temblando, pero créame, aquí la infraestructura es tan sólida que la gente está tranquila". Y el señor sí, efectivamente, está leyendo el diario, pero es verdad, es una de las cosas de las cuales tenemos que sentirnos orgullosos, es que la infraestructura en Chile está súper bien hecha. Ah, sí. En Chile a mí no me dan miedo los terremotos, los temblores. Claramente genera sensaciones grandes, pero aquí un temblor de eso, no sé si el edificio, la casa, la construcción va a resistir como lo haría en Chile. Exacto. Yo lo que tengo que decirte que por más que me haga la valentona, cuando estuve en Chile una de las últimas veces estaba en la casa de mi hermana y ella tiene ordenado sus aritos de una manera muy linda, ¿sí?
Y yo estaba leyendo algo así, y de repente veo que está temblando, y veo los aros, todos esos bailando. Tengo que confesar que me dieron ganas de bajar, como loca, pero eso no se hace. Tienes que quedarte tranquilamente esperando que pase el temblor. Ay, no, yo viví varios terremotos, el de 2010, también viví en el Ah, sí, reversión. 98 creo que fue, o 97 en Chile. Y No, yo en acá Arica. yo acababa de llegar. El año no, yo el que viví fue el año 1985, Ah, ya el del 85 ya. fuertísimo. Y lo cómico es que yo le estaba escribiendo a un amigo un mensaje, y estaba recostada en la cama de mi mamá, estaba escribiendo una tarjeta y le decía: "Hay una cosa que me cuesta acostumbrarme mientras estoy aquí", le decía, que no sé, me parece siempre que las noticias le ponen cuando van a dar un flash noticioso, lo ponía yo, hacen un ruido con la música así, ta, tara, ta, tara. Sí, sí, sí. Muy alarmista, después estás escribiendo eso, de repente así como que parece párrafo y, y me pongo así a mirar qué párrafo voy a escribir después y veo la lámpara ahí que bailaba. Eh, Estoy imaginando que la cosa que paré hasta ahí no me llegó mi carta, ya ni me acuerdo lo que pasó después. Oh, sí. Bueno, cuéntenos en los Miedo. comentarios cómo fue su experiencia con los temblores en Sí, Chile. O si no cuéntanos son de Chile, ¿qué piensan? qué les ha tocado vivir. Y será hasta la próxima. Sí, gracias Mari, muy buena conversación. Gracias a ti. Y ustedes sugiéranos ideas de lo que les gustaría saber de acá. Nosotros veremos lo que podamos ir entregando como información basada en nuestra experiencia. Saludos, que estén bien. Saludos.